A la palabra de We're Dios going to go to the Word. y le pido por favor que me acompañe en el Evangelio de Juan, I'm going to ask you to go to Gospel of John, capítulo 16, verso 1 en adelante. verse 1 forward. Este mensaje es un mensaje que Dios nos habló. Juan capítulo 16, John chapter 16, versículo 1 en adelante. verse 1 forward. Dios habló a mi corazón, al corazón de Noemí. God spoke to my heart, to the heart of Noemi. Juntos compartíamos lo que Dios había puesto en nuestro corazón, Together we were sharing what God put in our hearts, las escrituras que Dios nos habló the scriptures that God spoke to us, y el mensaje que Dios tenía para el pueblo. and the message that the Lord had for the people. En Juan capítulo 16, verso 1. John chapter 16, verse 1. ¿Ya está listo? You ready? Dice la escritura en el verso 1. Los que hablan inglés, por favor, síganme en su Biblia. Those that are reading English, just follow me in your Bible. Verso 1 dice: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os dije al principio porque estaba con vosotros. Este capítulo comienza diciendo: estas cosas os he hablado. This chapter begins saying, I have told you these things. ¿Qué cosas había hablado Jesús a los discípulos? What things had Jesus spoke with the disciples? Lo encontramos al final del capítulo 15. We found it at the end of chapter 15. Y Jesús le dice la persecución que se iba a levantar contra los discípulos. And Jesus is telling the persecution that was going to rise against the disciples. Y dijo: los van a seguir, He said they're going to follow se van a burlar de ustedes, They're going to mock you. van a tratar de hacerles daño. They're going to try to harm you. Y todo esto lo van a hacer And they're going to do all of this porque a quien están persiguiendo es a mí, dijo Jesús. because the one that they are chasing, it's me, said Jesus. Y si lo hacen conmigo, And if they do it with me, lo van a querer hacer con ustedes. they're also want to do it with you. Y si todas estas cosas vienen a mí, And if all of these things come to me, también a ustedes lo van a hacer. they're also going to do it to you. Y entonces en el capítulo 16 le dice: estas cosas que ya les estoy hablando And in chapter 16, he says, these things that I already told you, es para que no tengan tropiezo. it's for you not to abandon your faith. Le dijo: cuando llegue la hora, He told them when the time, diga conmigo, llegue la hora. say it with me, when the time comes. Jesús no le dijo que era probable que esto pasara, Jesus didn't tell them that maybe that this was going to happen, sino que era una seguridad but it was a secured and assured thing. que cosas muy difíciles iban a venir a la iglesia, That very difficult things were going to come for the church, específicamente a los creyentes. specifically for those Y le dijo: believers. les digo esto y estas cosas que les estoy hablando, And he told them, these things that I'm speaking to you, todo esto que les hablo all of these that I'm telling you, es para cuando llegue la hora. is for when the time comes. Entonces lo seguro es que un día So the sure thing is that one la day, hora va a llegar. the time is going to get Tal there. vez para mí va a ser una hora específica For me, it might be in a specific hour. y será un tiempo muy diferente tal vez para ti. It might be a very different time for you. Pero a todos en un momento va a llegar la hora But that time is going to get for everyone, donde nuestra fe va a ser probada. where our faith is going to be tested. Nuestro amor por Cristo y por el Padre va a ser probado. Our love for Christ and faith is going to be Y tested. dice: y les he dicho estas cosas And it says, I have telling you these things. para que cuando estén pasando por ello, But when you're going through it, recuerden lo que yo les he dicho y les he hablado. remember what I have told you and spoke to you. Y le dice: para que no tengan tropiezo. And it says, for you not to abandon your faith. Entonces, no importa la persecución, It doesn't matter the persecution. no importa la aflicción y los problemas que lleguen a tu vida. The afflictions or the problems that come to your life doesn't matter. Eso no quiere decir que vas a tropezar. That doesn't mean that you are going to stumble. Ya entendemos que cuando una persona tropieza, esa persona cae. We already know that when somebody stumbles, that person Dijo: falls se los he down. dicho para que no tengan tropiezo. And he said, I have told you so you won't stumble. La palabra tropiezo en el original, en el griego, The word stumble in the original Greek significa poner un lazo o una piedra para que alguien caiga.
It means to put a rope or a stones for somebody to fall down. La misma palabra se traduce como escandalizar The same word means like a scandal y también se traduce como ofender. and also is like an offense. Una persona que tropieza, Somebody that stumbles, muchas veces esa persona se ofende. that person gets offended. ¿Por qué se ofende? Why do she get, or that person gets offended? Por las cosas que está pasando. Because of the things that that person's going through. Déjeme explicárselo de esta manera. Let me explain it to you in this way. Juan el Bautista John the Baptist, fue levantado por Dios para preparar el camino del Mesías he was raised by God to the path of the Messiah ready. y fue muy usado por el Señor. He was very used by the Lord. Y las multitudes venían para que fueran bautizadas por él en el desierto. The multitudes will come though so they can be baptized by him in the desert. Pero cuando es el tiempo de Jesús, But when is the time for Jesus? Juan el Bautista lo ve venir John the Baptist seen him y le coming, dice a sus discípulos, los discípulos de Juan, and he tells his own disciples, John's disciples, y la gente que estaba ahí reunida, and the people that were gathered together. le dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He told them, there is the Lamb of God that removes the sins of the Y world. identificó a Jesús He identified Jesus, y él sabía por el Espíritu Santo and he knew by the Holy Spirit que él era el Hijo de Dios that he was the Son of y God, que él era el Cordero. and that he was the Lamb. Diga conmigo, estaba seguro. Say it with me, he was sure. Pero pasó el tiempo But time passed by, y Juan el Bautista es llevado preso and John the Baptist is taken to jail. y lo estaba pasando muy mal. And he was passing it very bad. Estaba sentenciado a muerte y le iban a cortar la cabeza. He was sentenced to death and they were going to cut his head Y off. cuando él ve esa situación, And when he sees that situation, Juan el Bautista desde la prisión John the Baptist from jail, envía a unos discípulos a preguntarle a Jesús. he sent some of his disciples to ask Jesus. Y dijo, vayan con Jesús y pregúntenle, He told them, go with Jesus Póngame and ask atención. him. Pay attention. ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Is you the one that's going to come, or are we supposed to wait for someone else? Y entonces Jesús le dice a los discípulos, vayan y díganle a Juan lo que están viendo. And Jesus tell his disciples, tell him everything that you've been seeing. Los ciegos ven, los sordos oyen. The blind can see, the deaf can hear. Y a los pobres les ha anunciado el Evangelio. And the gospel is being Digo, shared with díganle the poor. todo lo que está pasando. He said, tell them everything that is Las, happening. las profecías se están cumpliendo. The prophecies are being ¿Ah? accomplished. Pero luego, y los manda con Juan. And then he sent them with Y them. luego voltea con sus discípulos And then he turns around with his disciples. y les dice, bienaventurado And he tells them, el, blessed are those el que no haya tropiezo en mí. that doesn't find and stumble in me. ¿Qué estaba diciendo? What was he telling them? Que Juan en algún momento That in a moment John estaba ofendido was offended. y se estaba escandalizando And he was getting a scandal. y casi estaba tropezando, And he was almost stumbling. porque cuando le vino la revelación del Hijo de Dios, que Jesús era el Cristo, when the revelation came that Jesus was the Son of God, y el ministerio de Juan el Bautista estaba aquí en la cumbre, and the ministry of John was right here in up high, en lo máximo de su llamado. in the maximum of his calling. Y ahí suelta la revelación. And then he lets go of the revelation. Pero cuando vienen problemas a su So vida when the problems come into his life, y él es llevado preso, and he's taken to jail, su vida está en peligro, his life is in danger, entonces él se empieza a cuestionar. then he starts to question himself. A lo mejor Jesús no era el que habría de venir. Maybe Jesus was the one that's supposed to come. A lo mejor me equivoqué. Maybe I made a mistake. Por eso le mandó preguntar, primero él estaba seguro To begin with, he was sure. y le dice, él es el Cristo. And he said that he is the Christ. Después a los mismos que le dijo, To the same ones that he told, le manda a preguntarle si él era el he Cristo. told them to ask Jesus if he was the ¿Por qué Christ. él estaba dudando? Escucha Why? esto. ¿Por qué estaba dudando? Why was he doubting? Por la situación que él estaba pasando. Because of the situation he was going Y through. entonces de alguna manera en su corazón, And somehow in his heart, la fe de Juan el Bautista estaba tropezando. the faith of John the Baptist was getting stumbled. Juan era un gran hombre de Dios. John was a very
big men of God. Jesús le dijo a los discípulos Jesus told the disciples, que no ha nacido, dice, en el reino de Dios, in the kingdom of God, no hay otro más grande que haya nacido de mujer como Juan el Bautista. there is no other greater that has been born from women than Es John the decir, que Baptist. era un gran profeta, Meaning he was a great prophet. era un gran hombre de He Dios. was a great man of God. Pero en un momento, But in a moment, cuando él estaba en tantos problemas y aflicción, when he was in so much affliction and problems, ya estaba dudando, he was already doubting. estaba tropezando. He was stumbling. De alguna manera estaba ofendido Somehow he was offended porque Jesús estaba teniendo tanto éxito en el ministerio. because Jesus was having so much success in his ministry. Las multitudes lo estaban siguiendo. The multitudes were following him. Había tantos milagros, tanta unción y tanto poder. There was much miracles, so much power, and so much faith. Y él estaba en una prisión fría y sucia, And he was in a very dirty and cold prison sin esperanza de salir de esa prisión. without hope of getting out of that prison. Y ahí entonces Jesús entendió And that's where Jesus understood que Juan el Bautista estaba ofendido that John the Baptist was y offended que estaba tropezando. and that he was stumbling. Por eso le dijo a sus discípulos, bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. That's why he told his disciples, blessed is the one that doesn't find any stumble in me. Entonces a veces pasamos momentos en la vida, Sometimes we go through moments in our lives, en nuestro caminar con Cristo, in our walking with the Lord. y puede ser que estés pasando por un momento así. And it might be that you're going through a similar Y situation. puede ser que hayas entrado en este tiempo Or maybe you got into this time hace mucho, a long time ago, donde problemas vinieron a tu vida. where problems came into your life. Por ejemplo, enfermedades, For example, sickness, diagnósticos médicos, diagnosis from the doctor. tal vez tuyos o de algún ser querido que amas. Maybe of your own or someone that you love. Tal vez los pronósticos no son favorables. Maybe the diagnostics are not very good. Y hay algunos que se están preparando para lo peor. And there's some that are getting ready for the worst. Es inevitable lo que va a pasar. It's inevitable what's going to happen. Hay momentos que después de haber disfrutado, de haber experimentado un tiempo de gloria, There are moments where after you have experimented a moment of glory, un tiempo de puertas abiertas, a moment of open doors, donde la mano de Dios podías verla en todas las áreas en tu vida, where you could see the hand of God in every area of your life, donde todo iba viento en popa, todo iba adelante, muy bien todo. where everything was going very good. Pero ahora has entrado en un tiempo But you have now getting to a time donde tu fe está siendo probada where your faith is being tested. y tu fe está viniendo a ser golpeada literalmente. And your faith is being hit. Y en estos momentos son momentos donde muchos tropiezan en la fe. And these are moments where many stumble in their faith. Cuando tropezamos, soltamos la fe y volvemos atrás. When we stumble, we let go of our faith and go backwards. Hay muchos que cuando tropiezan dejan de venir a la iglesia, There's many that when they stumble, they stop coming to church. pero hay algunos que han tropezado hace algún tiempo, But there are some that have stumbled a long time ago. que soltaron la fe, dejaron de creer en Dios, They let go of their faith and stop believing pero in siguen God. viniendo a la iglesia. And they keep coming to church. Y cuando esto pasa, And when this happens, se crea una frustración en el corazón de una persona. there's a frustration created in the heart of a person. ¿Por qué? Por lo que estoy pasando, Why? Because of what I'm going through. por el dolor, por el sufrimiento, Because of the pain and the suffering. por todos los problemas que estoy pasando con mi esposa, For all the problems that I'm going through with my wife. por el comportamiento del esposo. Because of the behavior of the husband. ¿Cuántas esposas no en un momento no dicen ya no puedo más? How many wives have said in a moment, I can't anymore? Cuando uno se casa When someone gets married y ve las fotos de la boda, and they see the wedding pictures, o si no se casaron, or they didn't get married, pero ven las fotos de cuando eran novios, and they see the pictures when they were girlfriend and boyfriend, y alguien dijo los ojos no mienten, and somebody said that the eyes don't lie, y se veían con un amor and they were looking at each other with y so con much una love, expresión que tenían toda la fe para afrontarlo todo. and with an expression that they had the faith to go through everything. ¿Cuántos recuerdan ese momento? How many of you remember those times? Hijo, creo que necesito una reunión de matrimonios acá. I need a marriage reunion in this place. Pero después de un tiempo,
But after a time, en las fotografías vemos una sonrisa. we see in the pictures a smile. Y es algo que no es fingido. And it's something that it's not fake. Que aunque no se estén riendo, That even though they're not smiling, puedes ver la alegría en el rostro de dos personas que se aman. You can- ¿Cierto o no es cierto? you can see the happiness in the face of two people that love each other. Pero después de un tiempo, But after a time, después de a while, todos los problemas, after all the problems, de todo el maltrato, of all the de mistreating, todos los of gritos, all the yelling, de todos los problemas en la familia, of all the problems in the tú family, los miras you look at y them le cambió la cara. and their face changed. Ahora ya no sonríen. Now they don't smile anymore. Ahora anda con enojado todo el tiempo. Now they have a long face and mad all the time. Le dice la esposa le dice al hombre, ¿y por qué estás enojado? And the wife asks the husband, why are Le dice, you mad? porque tú me amargas la vida. And he says, because you make my life bitter. Yo me levanto bien en la mañana, I get up every morning very good, pero nada más te veo but then I look at you y todo el gozo se me va hasta el piso. and my whole joy goes all the way to the Por floor. favor, aquí no diga amén, Please don't say amen. no in diga here. gloria a Don't Dios, say glory to God, porque no queremos que nadie se descubra. because we don't want anybody to be discovered. Pero así como la fe But just as faith puede verse en el rostro de una persona, can be seen in the face of a person, también se puede ver cuando una persona está pasando por un muy mal tiempo. we can also see when a person is going through a very bad moment. No se puede ocultar. It cannot be hidden. La tristeza, la depresión, The sadness, the depression, la amargura The que bitterness producen los problemas that the problems produce es algo que no se puede ocultar. is something that cannot be hidden. Poco a poco va envejeciendo a una persona. That is making a person older little by little. La amargura poco a poco va destruyendo un matrimonio. Bitterness is destroying a marriage little by little. Cuando un hombre o una mujer ha entrado en tanta frustración, When a man or a woman have gone through such depression, o un hijo ha pasado por tantos problemas con sus padres, or children has gone through many problems with their parents, un joven puede amargarse. a young man can get bitter. Y hay muchos jóvenes que viven y están amargados And there's many young people that live bitter por todo el dolor, la aflicción, because of all the pain and the affliction, la violencia the familiar, violence in their families, el rechazo y el menosprecio de los padres, the rejection and despisement of the parents, o la violencia que los padres están viviendo or the violence that the parents are living en una familia y en una casa disfuncional. in a family and a dysfunctional house. Y a veces decimos, ¿y por qué los hijos son tan rebeldes? And sometimes we ask ourselves, why are they so rebel? ¿Sabes que la rebeldía del corazón You know that the rebellion in the heart manifiesta la amargura que hay dentro? manifests the bitterness that's inside. A veces podemos ver a jóvenes con tanta rebeldía Sometimes we can see young people with so much o rebellion, esposas que son muy rebeldes or wives that are very bitter, o rebellious, hombres que son muy rebeldes, or men that are very rebeldes con Dios. rebellious with God. Pero es producto de todo lo que han vivido, But it's because of everything they have lived, todo lo que han pasado. everything that they have gone through. Y cuando no hay sanidad en el And corazón, when there is no healing in the heart, eso puede destruir la vida de una persona. that can destroy the life of a Puede person. destruir un matrimonio, una It familia. can destroy a marriage, a family. Y entonces lo que Dios quiere es que nosotros aprendamos And what God wants is for us to a learn mantener la fe en nuestro corazón, to keep our faith in our hearts, pero también aprendamos but also to learn a cómo convertir la tristeza in how to turn the sadness en gozo en nuestro corazón. and joy into our hearts. Porque aunque hay cosas que producen aflicción en nuestra vida, Because even though there's things that produce bitterness into our lives, no es sinónimo de que vas a vivir con amargura. it's not a synonym that En tu you're vida. going to live with bitterness in your Una life. persona que se amarga es una persona que deja de A creer. person that becomes bitter is a person that stops believing. Imagínate una esposa que su corazón se llenó de amargura. Imagine a wife that her heart got filled with bitterness. Ya dejó de creer que su esposo podía cambiar. She stopped believing that her husband can change. Perdió el gozo en su corazón. She lost the joy in her heart. Aunque está casada y tiene hijos, Even though she's married with children, ya no tiene gozo en su vida. there's no more joy in Y her hay life. mucha depresión. And there's a lot of depression. El sinónimo de la amargura en el corazón. ¿Cómo sabemos
que hay amargura en el corazón? The synonym of bitterness. How do we know that there is bitterness in our heart? ¿Cómo identificamos que hay amargura en mi corazón? How do we identify that there's bitterness in my heart? Lo vamos a ver ahora en la escritura, pero la palabra dice We're going to see it in the scripture, but the word of God says que cuando hay una raíz de amargura, diga conmigo raíz. that when there is a De amargura. root of bitterness, say it. La amargura brota en el corazón y brota y hay raíces muy profundas. The bitterness comes through our heart, and there is very deep roots of Y a bitterness. veces nosotros mismos ignoramos que nuestro corazón se está amargando. And sometimes ourselves, we ignore that our heart is becoming bitter. Pero ¿cómo nos damos cuenta que amargura está brotando en nuestro corazón? How can we tell that there is bitterness coming out from our hearts? Simplemente porque hemos perdido el gozo. Just because we have lost our joy. Cuando tú has perdido el gozo en tu vida, When you lost the joy in your life, trabajas, you work, tienes el trabajo que siempre you quisiste, have the job that you always o wanted. tienes un buen trabajo, Or you may have a good job. tienes tu You familia, have your family. el carro, compraste el carro que querías comprar, You bought the car you wanted to buy. pero aún con todo y eso no hay gozo en tu corazón. But even with all of that, there is no joy in your heart. Aún con todo lo que puedes tener de cosas materiales, Even with everything you can have with the material things, nada te alegra el día. nothing makes you happy. Your Y day hay, happy. hay familias que perdieron el gozo hace mucho tiempo. And there are families that they lost their joy for a long time. Hay jóvenes que no hay gozo por la vida. There's young people, they don't have a joy for life. No hacen planes, no sueñan. They don't make plans, they don't dream. Porque perdieron el gozo porque ¿para qué estoy viviendo? They lost their job, their joy, and they say, why am I living for? ¿Por qué estoy en este matrimonio? Why am I in this marriage? ¿Vale la pena estarme esforzando? Is it good for me to work so hard? ¿Vale la pena estar batallando tanto con mis hijos? Is it good for me to be having so much problems with my children? Y pierde toda esperanza. And they lose all their hope. Y ya no hay, cuando se pierde el gozo en el corazón, And when the joy in the heart is lost, dejas de soñar, dejas de anhelar. you stop dreaming and wanting things. Y hay muchos que solamente subsisten nada más And there are many that only subsist, o están existiendo, or they are just existing, pero no están viviendo. but they are not living. Hay una diferencia muy grande entre existir There is a very big difference between existing y otra vivir. and another one in Jesús living. dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Jesus said, I came for you to have life and have it abundantly. Y tú puedes estar pasando los años de tu vida You can going through the lives of your years of your y life, todo es algo monótono, algo que no te llena tu corazón. and everything is just something that doesn't fulfill your heart. Trabajo, pero ¿para qué trabajo? You work, I work, but what do I work for? Tengo las cosas, pero me siento mal. I have the material things, but I feel bad. Y hay personas que aún pierden el deseo de vivir. And there's people that even lost their joy of living. Aún empiezan a luchar con pensamientos de suicidio, They start fighting with the thoughts of suicide, de terminar con la miseria de vida que están llevando. to finish with the miserable life that they're going through. ¿Por qué? Why? Porque no le encuentran sentido a la vida. Because they don't find any kind of sense in life. ¿Qué sentido tiene? Un hombre dice, ¿qué sentido tiene And somebody says, what does it make sense seguir aguantando a esta mujer? to keep on living with this woman? Tal vez si me encuentro otra mujer, Maybe if I can find a different woman, tal vez mi vida cambie. my life might change. Deja esa mujer y se busca a otra. That person leaves that woman and finds another Y one. resulta que se siente igual o peor de vacío que antes. And it ends up that he feels better than before. Porque no depende de las personas Because it's not about the person ni el ambiente en el cual tú estás, or the ambient where you are, sino lo que hay en tu corazón. but what it's in your heart. Y cuando hay esa insatisfacción, And when there is that insatisfaction, ¿te has sentido insatisfecho en la vida? have you ever felt unsatisfied in your life? Que no le encuentras el sabor a la vida. That you cannot find the taste on Es life. porque es muy probable que haya una raíz de amargura en el corazón. It's because maybe there is a root of bitterness in their heart. Lo peor es que cuando no identificas que hay esa raíz, The worst thing is that when you don't identify that root, puede causar muchos problemas. it can cause a lot of problems. Déjame darte esta ilustración. Allow me to give you this illustration.
Un día trabajando en la remodelación de una casa, One day I was working at remodeling of a house. no, el desagüe no servía, The el, drainage wasn't sí, working. y había tantos problemas, muchos problemas en la casa. And there were a lot of problems in that house. Problemas eléctricos, Electric problems. el agua caliente estaba mal. The hot water was wrong. Bueno, parecía película de terror, nada servía. It looked like a horror movie. Nothing was working. Cuando la casa se empezó a remodelar, When the house started to be rebuilt, se identificó algo, something got identified. que había raíces que habían crecido debajo de la casa. That there were roots growing under the house. Las raíces de alguna manera The roots somehow se habían metido en el tubo del desagüe got into the tube of the y drainage. se habían alimentado de esas aguas And it has fed from those waters. y crecieron tanto que taparon todas las tuberías. And they get so much that they got all the plumbing plug. Los problemas de electricidad y problemas del agua potable The problems of electricity over the water. era porque system, las raíces habían roto las tuberías. it was because the root had broken the pipes. Pero en la superficie todo era lindo. But in the superficie, everything was beautiful. La casa estaba pintada de un color blanco hermoso. The house was painted in a very beautiful white color. Tenía unos cuadros muy lindos It had very beautiful frames. y tenía unas flores en la puerta. And they had flowers in the door. Pero todo estaba destruido. But everything was destroyed. Y el problema es que la familia no encontraba dónde estaba el problema en su casa. And the problem was that people didn't find where there was a problem in their house. Y el problema es que habían crecido And the raíces problem was that the roots had grown. y habían hecho la casa inhabitable. And they turned the house inhabitable. Entonces muchas veces no identificamos esas raíces de amargura Many times we don't identify those roots of porque bitterness. tratamos de ocultarla con cosas materiales. Because we try to hit them with material things. Tratamos de ocultarla con relaciones, con personas We try to hide it with relationships with other people. o con relaciones amorosas. Or with Y relationships of un hombre dice, oh, me siento tan mal. another one. A man can say, I feel so bad. Pero se encuentra una mujer. But then he finds a woman. Y ahora dice, ahora estoy And contento. then he says, oh, I'm happy Con now. esta sí me saqué la lotería. I got the lottery with this one. Pero no supo el premio que se ganó. But he doesn't know the prize that Y he después won. de un tiempo, And after a while, todo eso se termina. all of that is over. Por las raíces que hay en el corazón. Because of the roots that there's in the heart. En el versículo 6 dice la escritura, Verse 6. antes porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Verso 16, todavía un 16. poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis porque voy al Padre. Verso 20 al 22. 20 to 22. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolores porque ha llegado su hora. Diga conmigo, su hora ha llegado. Wait, her time has come. Pero después de que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda más de la angustia. Note esto, subráyelo. Ya no se acuerda más de la angustia. Entonces, ¿por qué viene la tristeza? Por la angustia. La tristeza que causa la depresión The sadness that causes the depression. es la tristeza que causa la depresión. The sadness that causes the depression Es por la angustia y la aflicción que nosotros pasamos. is because of the anguish and affliction that we go through. Dice la escritura, después que ha dado a luz, After she has gave birth, dice, ha llegado su hora, dice, después que ha dado a luz a un niño, ya no se acuerda más de la angustia. after she has given birth to a son, she doesn't remember her anguish Porque el anymore. gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Because of the joy of a man has born into the world. También vosotros ahora tenéis tristeza. You have also a sadness now, Pero dice, os volveré a ver and I will see you again, y se gozará vuestro corazón and your heart will rejoice, y nadie os quitará vuestro gozo. and nobody is going to remove your joy. Dijo el Señor, va a venir la hora The Lord said the time is going to come.
Y la hora cuando los problemas y las situaciones vienen. The time when the problems and situations come. Y esos problemas son los que causan la tristeza. And those situations are the ones that causes the sadness. Pero debes de aprender esto. But you need to learn this. Debes de aprender a autoministrarte You need to learn how to auto-minister yourself y saber qué hacer cuando estás triste. and know what to do when you are sad. Porque aunque estés triste, estés pasando por un momento de tristeza, Because even though you're sad and you're going through a moment of sadness, eso no define tu destino. that doesn't define your destiny. Lo que ahora estás pasando What you are going through right now no determina cuál es tu destino. doesn't determine what is your destiny. Y tú no puedes dejarlo todo y abandonarlo todo, You cannot leave everything and leave everything behind. porque ahora estás pasando por un momento muy difícil. Because now you're going through a very difficult time. Tú tienes que aprender cómo sobreponerte a esos momentos You need to know how to get out from those moments. antes de llegar al divorcio, Before getting to the divorce. antes de renunciar, Before giving up. antes de atentar contra tu vida. Before you try to attempt Tú debes against de your own aprender life. cómo salir de la tristeza, You need to learn how to get out of the sadness. porque la tristeza no puede hacerte tropezar. Because the sadness cannot make you stumble. El que hoy esté pasando por un momento difícil Whatever that means that you're going through is a difficult time right now. no quiere decir que Dios me haya abandonado. That doesn't mean that God has leaving me. Siendo sinceros, Being sincere with you. ¿alguna vez has sentido o pensado que Dios se olvidó de ti? Have you ever thought or feel like God forgot about you? ¿Que se olvidó de las promesas que te ha hecho? That He forgot about Yo the sí, yo promises he pasado He has por esos momentos given you? I have. donde viene una palabra Where a profética prophetic word comes. que te hace That soñar, it makes you dream. que te hace That creer. makes you believe. Y luego pasas por momentos tan And difíciles later on you get through so many difficult times. y ves que las promesas no se And cumplen you can see that the promises are not y being dices, ¿dónde fulfilled. está Dios? And then you ask yourself, where is God? ¿Será que Dios me dejó? It maybe God left me. ¿Será que ya no se acuerda de lo que Él me prometió? Can it be that He doesn't remember what He promised to Entonces me? un creyente tiene que aprender a sobrepasar la A tristeza. believer needs to learn how to overcome the sadness. Entonces hay quienes están ofendidos con Dios. There are some people that are offended with Tal God. vez no te has dado cuenta, Maybe you haven't noticed. pero hay personas o creyentes que están ofendidos con Dios. But there's people and believers that are offended with God. Por ejemplo, un hijo For example, a son o una esposa or a wife. que necesitan algo, ciertas cosas, They need something, some type of thing. pero que después de tantas promesas del esposo o del padre, But after so many promises of the husband or the father, te lo voy a dar, te voy a cumplir, I'm going to give it to you, te I'm voy, going to voy fulfill a it, hacer esto, I'm going to do this, y nunca lo hace, and he never does o se it. tarda, Or he takes long. pierde la credibilidad. He loses his believer. Entonces, cuando una persona está esperando tanto When someone is waiting for so long y deja de orar, and it stops praying, cuando un creyente deja de orar, when a believer stops praying, estoy diciendo cuando un creyente deja de orar, I'm saying when a believer stops es porque de praying, alguna manera dejó de creer y de esperar en it's Dios. because somehow it stopped believing and hoping in Es God. porque de alguna manera su fe se desconectó. It's because somehow their faith got disconnected. Porque tal vez estás ofendido con Dios. Because maybe you are offended with God. Porque no recibiste respuesta cuando tú estabas esperando Because you didn't receive the answer when you were waiting. o creyendo que Dios iba a obrar en esa situación. Or believing that God was going to work in that situation. Tal vez dejaste de orar y dijiste, ¿qué sentido tiene? Maybe you start praying and say, what is that doing? ¿Qué sentido tiene seguir viniendo a las reuniones? What sense makes coming to the reunions? ¿Qué sentido tiene orar y levantarme por las mañanas a buscar a Dios? What sense means for me to pray and get up early in the morning? Y dejas de orar. And you stop praying. Es muy probable que soltases la fe. It's very probable that you let go of your faith. Porque sin darte cuenta la aflicción por la cual estás atravesando, Because without you knowing that your moment that you're going through, te ofendiste con Dios you got offended with God. y tu fe está tropezando. And your faith is stumbling. Entonces nuestras acciones revelan lo que hay en nuestro corazón. Our actions reveal what's in our hearts. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Jesus said you will know them by their fruits. Para darnos cuenta lo que hay en nuestro corazón, To know what is in our hearts, tenemos que descifrarlo con nuestras acciones. we need to find it out with our actions. Y así como el comportamiento, como
un carácter áspero Unlike our behavior with the wrath behavior, revela la amargura del corazón de un hombre o de una mujer. reveals the bitterness in the heart of a man or a También woman. cuando dejamos de orar es porque dejamos de creer en Dios. Also, when we stop praying, is because we stop believing in God. Y la manera que te sientes tan desanimado y tan triste, And the way that you feel so discouraged and so sad, y le echas la culpa a todo mundo. and you blame everybody. Le echas la culpa a tu esposo You blame your husband por cómo es tu esposo for how your husband o is, por cómo no es tu or esposo, for how your husband is not, por cómo son tus hijos, or how your children por are, cómo te tratan en el trabajo. or how they treat you in work. Pero la alegría y el gozo en tu corazón no depende de cosas exteriores. But the happiness and rejoicing in your heart doesn't depend on Cuando exterior tú no has things. aprendido a conectarte con la fuente correcta When you haven't learned how to connect with the correct, y tú y tú pierdes el gozo en tu corazón y comienzas a amargarte, and you leave your joy and you start getting bitter. comienzas a culpar a todo mundo por cómo te sientes tú. You start blaming everybody for the way you feel. Entonces tienes que identificar que algo hay en tu You corazón. need to identify that there is something in your heart. Entonces cuando dice la escritura que cuando los dolores llegan, The scripture says that when the pains una come, mujer que está embarazada, a woman that is pregnant, y esta palabra, este mensaje ya me lo había dado el Señor, and this message the Lord already gave it to me. pero ayer que estaba con mis hijos, con Alexa y Alan, But yesterday when I was with my children, Alexa and Alan, y vi a Alexa, and I saw siempre me Alexa, imaginé lo que era los dolores de parto. I always imagine myself how the labor pains. Pero sabe que con mis hijos no pude verlo porque no pude estar ahí. You know, I couldn't see it with my own children because I couldn't be there. Pero con Alexa sí pude estar. But I was able to be with Alexa. Y me di cuenta que es horrible. And I noticed that it's horrible. Y dije, ¿cómo aguanta una mujer? And I said, how can a woman go through this? Y la verdad que tan fuerte estaba Alexa. And truly, Alexa was so Pero ella strong. estaba tan contenta. But she was so happy. Ya era la hora de aliviarse. It was the time to get Todo to- estaba bien. everything was good. Estaba haciendo bromas. She was joking around. Pero cuando llegaron los dolores, But when the pains came, le cambió el rostro. with her face changed. Y primero estaba muy sonriente con Alan. And she was very smiling with Cuando Alan. tenía los dolores tan fuertes, When the contractions were so strong, y Alan decía uno de esos chistes, and Alan was saying one of those Alexa lo volteaba a ver así, jokes, and Alexa would look at him como que like, lo quería estrangular con los ojos. it was like she wanted to strangle him Alexa with no es her eyes. así. Alexa is not like Pero that. estaba pasando por un momento tan She difícil was going through a very difficult time. que hay mujeres, por ejemplo, que sienten cuando ya están en el momento, That there are women that feel when they're in that moment, en el momento de más dolor, in the moment of more pain, hay mujeres que piensan que no lo van a poder hacer there are women that think that they're not going to be able to go y que through. dicen, no lo voy a lograr. And they say, I'm not going to make Hay it. mujeres que se mueren en el parto. There's women that die during the Y se labor. muere el niño también porque la mamá deja de esforzarse. The baby also dies because the mother starts Porque tiene tanto dolor because she has so much pain. y el dolor ha debilitado tanto su cuerpo And the pain has weakened her body so que no much tiene fuerza para poder dar a luz. that she has no strength to give labor. Y entonces esos son momentos, dice, cuando la hora ha llegado. And those are the moments where the word says that the time has come. Quiero que tú aprendas algo hoy y recibas la palabra. I want you to learn something tonight and receive the word. Que cuando estás pasando por los momentos más difíciles en tu vida, That when you're going through the more difficult times in your life, que cuando estás pasando por los momentos que crees que no vas a poder soportar, that when you're going through the moments that you think you're not going to be able to go antes through. no estaba pasando esto. Before this wasn't happening. Las cosas estaban bien, Everything was going good. pero ahora estoy en un momento de mucha aflicción But now I'm in a moment of a lot of y affliction. viene tanta confusión. And a lot of confusion is coming. Dios me dejó. God left me. ¿Será que Dios no It existe? may be that God doesn't exist. ¿Será que sus promesas no se van a It cumplir? might be that his promises are not going to be fulfilled. Y es porque estás pasando por un momento muy And difícil, it's because you're going through a very difficult time. que crees que no lo vas a superar. That you believe you're not going to be able to go through it. Pero dice la palabra But the word says que ese momento tan difícil that very difficult time es porque ha llegado la hora. is because the time has come. No lo agarraste. You didn't Ha get it. llegado la The hora. time has come.
Mira, una mujer, Look, a woman, una pareja sueña con un hijo. a couple dreams with a baby. Se prepara para un hijo. They get ready for a baby. Trabajan, hacen lo suyo They work and they do what they have to para do tener un to hijo. be able to have a Y baby. cuando logra embarazarse, And when she becomes pregnant, entonces están tan contentos they are so y happy preparándose para tener el hijo. and getting ready to have their baby. Pero cuando ha llegado la hora, But when the moment has come, hay muchos dolores. there are so much pain. ¿Qué es lo que está anunciando esos dolores? What are those pains announcing? No está anunciando que la mujer se va a morir They're not announcing that the woman is going to y die. tampoco está anunciando que es el peor día de su vida. Or neither that is the worst day of her life. Las mujeres dicen Women said que cuando tienen un hijo, that when they have a baby, aunque sufren tanto, even though they suffer so much, es el mejor día de su it's vida. the best day of their Y una lives. mujer tiene hijos And a woman has y babies, sufre tanto and she suffers so y much, le duele tanto, and she goes through so much pain. pero cuando le preguntan, Well, when they ask her, ¿cuál ha sido el mejor día de tu vida? what has been the best day of your life? Y con una sonrisa dice, And with a big smile, she says, cuando tuve a mis hijos. when I had my children. He sufrido mucho en la vida, I have suffered so much in my life, pero cuando tuve mis hijos, but when I had my ha children, sido el mejor día de mi vida. it's been the best day of my He life. pasado muchas cosas en mi I matrimonio, have gone through so many things in my marriage, pero lo mejor de todo but the best of all son mis hijos. are my children. Hay matrimonios que por alguna razón se separan There are marriages that for somehow they y la separate. mujer dice, en este infierno que viví, And the woman says, in this hell that I en todo lived, este dolor que pasé, in all of this pain that I went todo through, este all sufrimiento, of this suffering, me llevo algo bueno y me quedó algo bueno, I take something very good of it, que son mis hijos. that are my children. Pero ¿cómo pasa esto? But how is this Porque happening? llega la hora Because the time comes de que ya no hay, de que ahora viene el tiempo de la that bendición. now the blessing of the time is La coming. Biblia dice, herencia de Jehová son los hijos. The Bible says inheritance of God are our children. Cuando ha llegado el tiempo para que tú salgas de la enfermedad, When the time has come for you to get out of that sickness, vas a pasar por momentos muy you're difíciles. going to go through very difficult times. Cuando tu matrimonio, tu familia ha sido una familia disfuncional When your marriage, your family has been a very dysfunctional y has family, vivido mal and you have lived in y very has bad, sufrido tanto, and you have suffered a lot, y cuando tú le crees a Dios, and when you believe God, parece que los problemas se it incrementaran. seems like the problems got increased. Parece que ahora tienes más problemas con tu It esposo. seems like you have more problems with your husband. Antes se portaba mal. Before he was behaving very Ahora bad, siento que enloqueció. and I feel like he got crazy. Y entre más le creo a Dios, And the more I believe God, es que mire, cuando va llegando la hora look, when the moment is coming, y cuando el niño se va preparando, and when the baby is getting ready, entre más cerca está de salir, the more he's getting closer to come más out, fuertes son los the dolores. pains get even stronger. ¿Es cierto, mujeres, o no es cierto? Is that right, women? Yo nomás lo vi con los ojos, I just saw it with my eyes. yo no pasé por I eso. didn't went through that. Pero esto quiere decir que entre más problemas está sucediendo, But this means that when more problems are agarra happening, esto por favor, take this, entre peor te sientes, the worst you feel, que dices, nunca me había sentido tan mal, that you say, I have never felt this bad. nunca había sufrido tanto como I ahora. have never suffered so Es much. porque el right día, now. la hora de tu sanidad ha It's llegado. because the day and the time of your healing has Es come. porque el día de tu liberación ha It's llegado. because the day of your freedom has come. El día en que tu familia, tu casa será restaurada, The day where your family and your house is going to be ha restored llegado y está golpeando la puerta. has come and it's knocking in the door. Por eso hay tantos dolores. That's why is there so much pain. Pero dice cuando el niño ha nacido. But then it says when the baby has been Entonces born, a la mujer se le olvida todo. the woman forgets about everything. Y dice, me voy a morir. And she said, I'm going to die. Y voltea a ver al marido y le dice, tú tienes la And culpa. she looks at her husband and she said, Tú it's me your fault. embarazaste. You made me pregnant. Por eso me siento así. That's why I feel like this. Pero cuando nace el hijo, But when the baby is born, entonces la esposa ve al esposo then the wife looks at the y husband le dice, viejo, and she says, my love, ¿y si hacemos una docena más?
What if we make a Porque dozen cuando more? ves al bebé Because when you see the baby, y es tan hermoso, and he's so beautiful, y es precious, tan lindo, and he's so y beautiful, llena tu corazón, and it fills your heart, entonces dices, yo quiero 3 de estos. then you say, I want 3 Y more yo of quiero these. tener más hijos. And you say, I want to have more ¿Por qué? children. Porque la alegría que da el hijo Why? Because the joy that the baby gives te you quita la tristeza. removes the sadness. Ya no te acuerdas más. You don't remember it La mujer anymore. no se acuerda de los dolores de The parto woman doesn't remember the labor pain porque quiere tener otro hijo. because she wants to have another baby. O sea, el hombre a mí me dice, yo paso por eso. If you ask me if I'm not going through that, Y, y si mi esposa me dijera, para tener otro hijo vas a tener que pasar por ese dolor. and if my wife will ask me to have another baby, you have Yo, to go through that yo le pain, decía, mejor adoptamos, yo no paso por eso. I will tell her it's better to adopt because I'm not going through that again. Pero las bendiciones de Dios son tan hermosas. But the blessings of God are so beautiful. Un esposo que ha estado preso A husband that has been in prison, en las drogas, in drugs, en las in adicciones, addictions, y verlo liberado por el Señor Jesucristo. and seeing him free by Ver que su vida está Christ, cambiando. and seeing that his life is changing, Ver cómo la vida de sus hijos está siendo and to see diferente. how the life of his children are being so different, Ver cómo tu familia to see how your family ya no está pasando las mismas cosas que pasaron tus padres y tus abuelos. are not going through the same situation that your parent and your Eso grandparents. te llena de gozo y de alegría. That fills you out with joy Entonces and tienes que happiness. saber que cuando hay más aflicción, You need to know that when there is more y hay más affliction problemas, and there are more problems, es cuando está a punto de manifestarse la promesa de Dios. is when about the promise of God is Di about to be conmigo lo que manifested. ahora estoy pasando. Say it with me. What I'm Dilo going fuerte, through right lo que now, ahora estoy say pasando it with me. What I'm going through right anuncia now lo que va a venir. announces what is about to come. Y para terminar con la ilustración de la mujer y el And alumbramiento, to finish with the demonstration of the women giving birth, mi mamá me dijo mi mamá me decía, my mom used to tell me, tú fuiste el que más, fui el último de 5 hermanos. I was the last of 5 brothers and sisters. Y me dijo, tú fuiste el que más dolor me causó y más problemas en el parto me causó. She told me, you're the one that caused me more problems in labor and more Y pain. yo, ¿por qué, mamá? And I asked her, why, mom? Ya desde chiquito daba problemas. And from the beginning with, I was already giving problems. Y me dijo, porque naciste pesando 5 kilos And she said, because you're born 10 pounds, y eras cabezón desde que naciste. and you were big-headed since the moment you were born. Y no sé, también mi suegra me dijo que Noemí pesó 5 kilos. ¿Cuántos son 5 kilos? ¿10 libras? Like 10 pounds. Imagínese usted. And my mother-in-law also told me that Noemi was also 10 pounds. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Why am I telling you this? Porque entre más grande es el niño, Because the bigger the baby, más dolor va a causar, more pain is going to cost. pero es más grande la bendición. But the blessing is even bigger. Si lo que estás pasando ahora nunca lo habías If atravesado, what you're going through, you've never gone through it before. quiere decir que la bendición que viene a tu vida It means that the blessing that is coming es to una your life bendición tan grande como nunca antes lo habías is experimentado. such a big blessing that you Amén, never dale un fuerte experienced it aplauso before. al Señor. Give a big applause to the Lord. Verso 24 dice, hasta ahora nada 24. habéis pedido en mi nombre. You haven't done anything before me and asked for using my name. Dice, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. And you will receive and you will have abundant joy. Entonces, cuando estás pasando por aflicción, So when you're going through affliction, cuando estás a punto de tropezar, when you are about to stumble, el Señor dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. the Lord is telling you, you haven't asked Pide. for anything till ¿Qué now dijo? in my name. Pide. He said, ask, Para que recibas so you can receive y tu gozo sea cumplido. and your joy can be fulfilled. Entonces, cuando nosotros pedimos a Dios, When we ask God, estamos ejercitando nuestra fe. we are exercising our Porque faith. hemos creído que Dios es poderoso Because we have believed that God is powerful. para hacer que las cosas que son imposibles For to be able to, the things that are sucedan impossible en mi vida. can happen in my life. Y Dios quiere hacerlo. And God wants to do ¿Cuál es it. la razón? What is the reason? Para que nuestro gozo sea cumplido. Or our joy can be fulfilled. Dice la traducción a ver, en Hebreos capítulo 12, verso 15, Hebrews 12:15.
Hebreos capítulo 12, verso 15. Hebrews 12:15. Dice, pedir y recibir para que vuestro gozo sea cumplido. Ask and pray so you for Cuando your joy tú can be pides filled. y recibes de Dios, ¿qué es lo que pasa? When you ask and pray for God, what Tu is that corazón happens? se llena de gozo. Diga conmigo gozo. Your heart gets full with joy. Cuando tú no recibes When you don't receive y estás pasando por un mal momento and you are going through a very bad y no hay moment, gozo en tu vida, and there is no joy in your tu life, corazón se llena de amargura. your heart gets full with Hebreos bitterness. 12:15 dice, mirar bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La palabra gracia y gozo The word grace and joy provienen de la misma raíz. come from the same root. Cuando la gracia de Dios se derrama sobre tu vida, When the grace of God pours over your life, Dios derrama gozo en tu corazón. God pours joy over your heart. Cuando hay una raíz de amargura When there is a root of bitterness, y no podemos retener la gracia de Dios, and we cannot hold the grace of God, comenzamos a amargarnos. we start to become bitter. Por eso una persona deja de disfrutar la presencia de Dios. That's why a person stop rejoicing in the presence Deja of God. de disfrutar la alabanza, la adoración. They stop enjoying the worship and the praise. Ya no te sientes de la misma manera. You don't feel the same way anymore. ¿Por qué? Porque no estás reteniendo la gracia de Dios. Why? Because you're not retaining the grace Y of lo God. único que puede producir gozo en tu vida es la gracia de Dios en ti. And the only thing can produce joy in your life, it's the grace of God. La in you. gracia de Dios es la que sustenta nuestra vida. The grace of God is the one that can hold our lives. La Biblia dice que Jesús era lleno de gracia y lleno de verdad. The Bible says that Jesus was full of grace and truth. La razón por la cual Él no pecó, The reason why he didn't sin, aun cuando Él cargó con el pecado de todos nosotros even though he carried the sin of all of us, y todos los demonios estaban sobre Él en la cruz del Calvario, and all the demons were on top of him at the Él, cross of the él Calvary, nunca pecó y nunca desobedeció he never sinned or disobeyed, y nunca dejó de creer en su Padre aún por lo que estaba pasando. and he never stopped believing in his Father even with what he was ¿Sabes por going qué? through. Porque era lleno de gracia. You know why? Because he was full of grace. Y la gracia de Dios es la que nos sustenta And the grace of God is what holds us up. y la gracia de Dios es la que nos levanta. And the grace of God is the one pick us up. El problema por el cual te sientes de esa The manera problem, what you feel in that way, es porque te está faltando la gracia, is because you're missing the grace. porque hay una raíz de amargura. Because there is a root of bitterness. Y dice la Escritura, te estorba para poder recibir de la gracia y poder retenerla. And the scripture said it's in your past for you to receive the Salmo grace. 73, verso 21. Psalm 73, Salmo 73, verso 21. Psalm 73, verse 21. Dice la Escritura, se llenó de amargura mi alma My soul got full of bitterness, y en mi corazón sentía punzadas. and I will feel pain in my heart. Escuche esto, se llenó de amargura mi alma My soul got full with bitterness, y mi corazón sentía punzadas. and I was feeling thorns in my heart. Cuando tu alma se llena de amargura, When your soul gets full of bitterness, el corazón es afectado. your heart is affected. En la traducción lenguaje al día, la misma escritura In dice, a different translation, Dios mío, says, my God, yo estuve muy afligido, I was very afflicted. me sentí muy amargado. I felt very bitter. La aflicción en el corazón The affliction in the heart es la razón por la cual te sientes tan amargado. is the reason why you feel so bitter. La amargura, la fe se encuentra en el corazón, Faith, we can find it in our hearts. pero también la amargura se encuentra en el corazón. But also the bitterness is found in the heart. Cuando los problemas y las situaciones son tan fuertes, When the problems and the situation are so strong, hay algo que produce en tu corazón there's something it produces in your heart. y son raíces de amargura. And those are root or bitterness. Pero el problema es que la amargura y la gracia de Dios But the problem is that the bitterness and the grace of o God el gozo de Dios no pueden estar en un mismo corazón. or the joys of God cannot be in the same heart. La fe está en el corazón Faith is in the heart. y proviene de la palabra de Dios. And it comes from the word of God. La amargura también se forma en el corazón Bitterness is also built in the heart. y proviene por toda la aflicción y los problemas por los cuales estás pasando. And it comes from all the problems and situations that you are going through. Déjame explicártelo de esta manera. Let me explain it to you in this way. La fe es como el sistema operativo de una computadora. Faith is like a system
working system of a computer. Pero en este caso es el sistema operativo en un cristiano. But in this case, it's a working system of a believer. Todos los programas y las aplicaciones de esa computadora All the problems and the apps in that computer, provienen del sistema. they come from the system. Todos saben que cuando una computadora es lenta We all know that when a computer es is por el slow, sistema que it's tiene because of the system that it y has la capacidad que tiene. and the capacity that it has. Y entonces todo depende de ese sistema de la computadora. All depends on the system of that computer. Cuando hay amargura en el When corazón, there is bitterness in the heart, es como un virus que es infectado en el sistema it's like a virus that has been introduced into the system, y ya no puede operar de la misma manera. and it can't work in the same way. No importa que sea el que tenga el mejor sistema operativo. It doesn't matter that it can have the best system. Si es en una computadora, imagínate que fuera el sistema operativo del Pentágono. Imagine if that computer had the working system of the Pentagon. Hay quienes dicen que si el sistema operativo en el Pentágono, There's people that say that the working system in the Pentagon, que es el sistema de inteligencia en Estados Unidos, which is the system of intelligence of the United sufriera un ataque o tuviera un virus, States, can suffer an attack or can have a virus. no solamente la nación tendría problemas, Not only the nation can have sino problems, habría muchos problemas alrededor del mundo. but there can be many problems around the world. Porque muchas cosas dependen de ese sistema operativo. Because many things depend on that working system. Entonces no importa que tengas el mejor sistema, la mejor computadora. It doesn't matter if you have the best system or the best computer. Imagínate que Juan el Bautista es la mejor computadora. Imagine that John the Baptist is the best computer. No hubo otra como él. There was no other computer like him. El mejor sistema operativo. The better work system. Tan hábil, tan rápido. So able and so fast. Pero le entra un virus But the virus goes in. y entonces ya no funciona nada. And nothing can work anymore. Por ejemplo, hoy hay edificios que son inteligentes. For example, now there is a smart buildings. Bueno, déjeme decírselo en su casa. Let me tell you like this, in your ¿Alguien house, tiene Alexa en su casa? somebody has an Alexa Bueno, in Alan their tiene house. Alexa en el hospital ahora. Alexa has- Pero Alexa, la aplicación, el device, Alexa, the speakers. ¿sí lo tiene? Ok. Somebody has it? ¿Sabe que Alexa, yo soy de otro tiempo, pero me enteré? I from another time, but I learned Por ejemplo, Alexa le pide ponme música that you ask Alexa to play music, y le pone la música. and she plays the music. Antes yo le decía a mi hermano, no, párate tú. I used to tell my brother, get up Y and si do no it. quería, me tenía que parar yo. And if he didn't want to, I had to do it myself. Y le dice, Alexa, And you say, pon tal Alexa, música. play such Y la music. pone. And she plays it. Pero cuando el sistema operativo comenzó a crecer But when the working system started to grow y a ser perfeccionado, and it started to be perfection, ahora conectan los focos con Alexa, now they connect the light bulbs with conectan Alexa. las cámaras con They Alexa, connect the cameras with Alexa. conectan el refrigerador con Alexa, They connect the fridge with Alexa. conectan el horno con Alexa. They connect the oven with Todo Alexa. está conectado con Alexa. Everything is connected with Y Alexa. todo, y estando ahí o a distancia, And been there at puede decirle, distance, Alexa, prende el horno. you can say, Alexa, turn on the oven. Alexa, sube la temperatura de la casa. Alexa, turn up the temperature in the No, house. hombre, Alexa hace todo. Alexa can do everything. Pero si Alexa deja de But if funcionar, Alexa stops working, todo se viene abajo. everything comes down. Entonces le dice, Alexa, sube la temperatura de la And habitación. you ask her, Alexa, turn up the temperature in the Pero room. si Alexa no funciona, But if Alexa doesn't work, llega el termostato, lo mira, you get to your thermostat and you can see ¿qué it. hago? ¿Qué le pico? What do I do? No What I sabe qué touch? hacer. You don't know what to do. Porque todo lo hace Alexa. Because Alexa does it everything. Bueno, la fe Faith es el sistema operativo de un is creyente. the working system of a believer. Pero cuando la amargura entra en el corazón, But when the bitterness gets into the nada heart, funciona, todo colapsa. nothing works and everything comes Aunque down. hay una fe poderosa, Even though there's a powerful faith, la fe es inhabilitada faith is not working por la amargura que hay en el corazón. because of the bitterness that there's in the heart. Por eso ya no puedes vivir en fe.
That's why you cannot live in faith Por eso anymore. ya no puedes creer por cosas That's mayores. why you cannot believe for bigger things. Por eso cuando antes le creías en Dios en ciertas cosas, Before, when you used to believe God in certain things, ahora comienzas a dudar. now you start to doubt. O de plano ya no crees nada. Or you don't believe at anything Pero at all. ¿cuál es el problema? But what is the problem? Es que tu sistema operativo, el cual es la fe, Is that your system, that your working system, which is your faith, está siendo dañado o obstruido has been damaged or obstruct por la amargura que hay en tu because of corazón. the bitterness that is in your heart. Y si ese problema no es And arreglado, if that problem is not fixed, si la amargura no sale de tu if the corazón, bitterness doesn't come out of your heart, entonces puede causar muchos problemas en tu vida, en tu familia. it can cause a lot of problems in Amén. your family and in your life. Ahora, en la misma cita, Juan 16:24, Same chapter as we déjeme leérselo en la traducción, en la Biblia amplificada, John 16:24, en Amplified Bible. Amplified Bible. Dice, hasta ahora nada habéis pedido, Until you haven't asked for anything, hasta ahora nada habéis pedido, nada en mi nombre, nothing in my name, pero ahora pide but now ask y sigue pidiendo. and keep on asking. Di conmigo, tengo que pedir Say it with me. I have to y ask tengo que seguir and I pidiendo. have to keep on asking. Y entonces recibirás And then you will receive para que tu gozo, for your joy, tu alegría, your happiness, tu deleite your desire sea pleno y completo. can be full and complete. Cuando tú oras a Dios, When you pray to God, a ver, no quiero extraviarte en esto. I don't want to lose you in this. Estás pasando un muy mal momento, You're going through a very bad moment, mucha aflicción, a lot of affliction. estás luchando mucho, You are fighting a lot. estás creyendo que lo vas a perder todo. You're believing you're going to lose everything. ¿Por qué? Why? Porque has pasado por tanta aflicción que hay amargura en tu corazón. Because you have gone through a lot of affliction, there's bitterness in your heart. Pero ¿qué es lo que Dios te dice cuando estás pasando por ese momento? But what is it that God is telling you when you are going through that moment? Pídelo, pide, Ask ora. and pray. Y cuando ya pediste, And when you have asked, sigue pidiendo. keep on asking. Porque cuando tú pides, Because when you ask, las cosas que son the imposibles, things that are impossible, tu fe comienza a ser activada. your faith starts to be activated. O sea, estoy pasando tan mal Meaning y I'm creo que no voy a salir de esto. very bad and I don't think I'm going to go Y out tú le of dices this. a Dios, And then you tell Señor, God, sácame de esto. God, take me out of this. Y Dios te dice, pídeme para darte. And God tells you, ask me so. Pero I can pídeme give. bien, But ask me well. pide con fe. Ask with faith. Y tú le dices, necesito un carrito que me arrastre a la iglesia. And then you say, oh, I need a little cart to take me to Y dice, church. no, un carrito te lo puede dar cualquiera. No. Pídeme algo, He says, no, a car can give it to you. algo Anybody. que sea imposible para ti. Ask me for something that it's impossible for Ay, you. me puedes dar, que necesito vivienda. Oh, can you give me somewhere to live? ¿Me puedes dar un cuartito, aunque sea una cochera para vivir? Can you give me a small room, at least a garage so I can Y live? Dios dice, yo no te voy a dar una cochera para que vivas, And God tells you, I'm not going to give you a garage for you porque to vas a live estar en la cochera todo amargado, because you're going to be in the garage all todo bitter, frustrado, all frustrated, queriéndote quitar la vida, wanting to take your life, queriendo dejar todo. wanting to leave Dios te everything. dice, no. God tells you, no. Pídeme. Ask me. Sígueme pidiendo. And keep on asking. Pero pídeme But imposibles. ask me for impossibles. Pídeme cosas grandes. Ask me for greater things. Porque yo quiero que cuando te las dé, Because I want you for me, when I'm te giving it to llenes you, tanto de gozo y de you alegría can get full with so much joy que and tu happiness sistema operativo de that fe your working system of faith vuelva a funcionar. can work again. Es decir, lo que te da el ser funcional en la fe Meaning what makes you to function in faith y poder atravesar las cosas que son and imposibles, to be able to go through things that are impossible. poder atravesar por el valle de la sombra de muerte, To go through the valley of shadow of death. poder atravesar por la enfermedad y no morirte en la To enfermedad, go through the sickness and not die in the es sickness pedirle a Dios. is to ask God. Y lo que Dios quiere es darte God wants to give para que you te goces y te so you alegres. can rejoice and be happy. Pero a veces nos pega tanta la religión But sometimes the religion hits us so hard que Dios te da that God gives you y Dios te bendice and God blesses you. y tratas de ocultar tu gozo. And you try to hit your Porque, ay, joy. no, ¿qué van a Oh decir? no, what is people going Y to say? Dios, andabas con los zapatos rotos. You were walking with your shoes all Y Dios te da ripped. unos buenos, ¿cuáles les gusta? ¿Unos Jordan?
He gives you Ay, le hice Jordans. unos Jordan. No sé qué número vaya de Jordan, pero los I don't know últimos. what number of Jordans we are right now, but ¿Cuáles the van? latest. Ni saben, por eso no tienen nada porque no piden. That's why you don't know, because Y you entonces, don't ask. y le dice, yo quiero estos tenis. And you say, I want these shoes. Y ¡pum! Dios le da los tenis. And God gives you the shoes. Y luego viene tan contento. And he comes No quiere so ensuciarlos. happy. He doesn't want to get Bueno, them dirty. ¿sabe que los jóvenes caminan así? You know that young people walks like this? ¿Sabe por qué caminan así? You know why they walk like this? Porque no quieren que se le haga doblez al tenis. Because they don't want to crease the shoe. Y entonces les dice, And yo les then digo a los I jóvenes, tell the young man, vamos a orar, let's go pray. vamos a doblar las Let's rodillas. go kneel. Se quitan los They zapatos. take their shoes off. Pensé que era porque como Moisés estaba pisando tierra santa I thought because they were like Moses when they were stepping y in holy tanta ground santidad. and so much y se qui- holiness. No, No. es que dijo, es que no quiero que cuando doble se me arrugue el zapato. He said, I don't want my shoe to crease Que when no I sabe, kneel down. pastor, son caros. Because he said, you don't know, pastor, they're so expensive. Pero cuando viene a la iglesia y le pregunta, When they come to church and you ask no them, sé, no. I don't ¿Sabes know. por qué? Porque la religión y el mundo te dice que oculte las bendiciones de Dios. That's because religion tells you for you to Por eso a hide the mí- blessings of God. Me preguntaron hace rato, ¿y cómo fue? Yo estoy contento. And that's why they asked me before, how, Y por ahí, how do you feel? And por I said, ahí I'm happy. uno que otro y los jóvenes, abuelo, And one another, como you said, queriéndome "Grandpa," hacer enojar. like making me feel, Yo dije, gloria a Dios, And ahora I soy said, abuelo. glory to God, I'm a grandpa now. Y dijo, ¿y cómo? Y así, ¿cómo se siente ahora que es abuelo? How do Así you como feel now that diciendo, you're ya a estás grandpa? viejo. Like saying you're old now. Que me siento tan contento y tan I said, alegre. I feel so happy and so ¿Y por qué joyful. porque he pasado por mucho en mi vida? Why? Because I've gone through so much in my life. Pasé por mucho con mis hijos. I went through so much with my children. Y ahora tengo un nieto. And now I have a ¿Cómo no me grandchild. voy a alegrar? I'm not going to be happy. Ahora, si a ti te molesta que yo esté alegre por eso, Now, if you get mad because I'm ese es happy su for problema, that, no mío. that is your problem, not mine. Si alguien se molesta porque Dios te da un buen carro, If somebody gets mad because God gave you a pues good ese es car, problema de él, no tuyo. that is their problem, not yours. Si él está amargado, no te amargues con If él. he's bitter, don't be bitter with him. La Biblia dice, gózate con el que se The goza. Bible says, rejoice with the one that A rejoices. lo mejor cuando aprendas a Maybe gozarte when you learn how to rejoice con aquel que sí le cree a Dios with the one that does believe in God y recibe de Dios, por eso tiene gozo, and receives from God, that's why they have joy. y aprendas a gozarte con él, And you can learn how to rejoice vas with a him. salir de esa amargura y de esa You're depresión going to get out of that bitterness and that y vas a depression. tener fe para pedir por lo You're going sobrenatural. to have the faith to ask for the supernatural. Ya no vas a, ya los hombres ya no van a decir, Señor, quítame esta mujer. Men are not going to say, Lord, take these women away from Así me. van a decir, gracias a Dios por mi esposa. They're going to say, God, thank you for Esta my mujer wife. de Dios que me llena el corazón, This woman of God that que feels es la my heart, alegría de mis días. that she's the happiness of my days. ¿Sabe una cosa? Yo no le miento. You know something? I'm not lying to you. Y con Dios como testigo se lo digo. And as God, as my witness, I'm telling you Que cuando yo me despierto, that when I get up, y doy gracias a Dios, I wake up and I thank God. yo veo a mi esposa, And then I see my wife. eso me alegra. That makes me happy. Me alegra ver a mi esposa a un lado. It makes me happy to see my Y wife siento next que to a me. veces se lo digo, te amo, And I'm telling you, lo importante que es. I'm telling her cuánto me how gusta. much I love her, how much Y a veces hasta I siento liked que her. no se lo digo tanto. And sometimes I feel like I don't tell her enough. Pero ¿sabe por qué? Porque es el complemento en mi vida. And you know why? Because she's the complement Yo le he of my dicho, life. And I have told her Yo that. no, por ejemplo, voy al gimnasio, For example, I go to the siempre gym. vamos juntos. We go together every time. Y el otro día se enfermó The other day she got sick. y dijo, no quiero ir al gimnasio. She said, I don't want to Dije, go yo to voy the a gym. ir. And then I said, I'll go by myself. Qué aguada, dije, yo voy a ir. She says, Y yo me fui al gimnasio, empecé, Go to the gym, I started. no me gustó. I didn't like it. Y hacía los ejercicios, pues sentía que no tenía fuerza. I was working out, but I feel like I didn't have the No strength. llegué ni a la mitad, I dije, didn't nah, even yo get ya me halfway. voy. And I said, I'm leaving. Y llegué y me dijo, ¿ya acabaste? And then I got home, she said, Dije, are you "No, finished? I hoy no me said, sentía a gusto. no, I didn't feel good today. ¿Por qué no te sentías a gusto? She said, how come you didn't feel comfortable? Porque tú estás enferma. Because you're Y sick. estaba ahí, pero no me sentía a gusto. And I was there and I didn't feel Pero comfortable. cuando ella está conmigo me siento contento. But when she's with me, I feel happy. Eso es lo que Dios va a hacer en tu matrimonio, en tu familia, con That- tus hijos. That's what God is going to do in Pero hay your que marriage, with creerle your a children. Dios. But we need to Y hay believe que dejar God. que Él sane el corazón. And we need to allow Que Him to quite heal la the heart. amargura para que pueda haber gozo en nuestra vida. Remove the Amén. bitterness Dale un so there can aplauso be al joy Señor. in our lives.
Y voy a terminar con esto, I'm going to finish with this. pero en Éxodo capítulo 15, no lo busques. In Exodus 15, don't look for it. Encontramos la historia cuando Dios saca al pueblo de la esclavitud. We find the story when God take the people out of Y slavery. después de 3 días les faltó el agua. And after 3 days, they were lacking water. Y entonces empezaron a quejar y murmuraron contra Dios. And they started to complain and murmur against God. Y vinieron y se quejaron con Moisés. And they came and complained with Moses. Porque llegaron a un lugar Because they got to a place donde había aguas. where there were waters. Y quisieron beber las aguas And they tried to drink those y waters. las aguas eran amargas. And those waters were No bitter. pudieron beberlas. They couldn't drink them. Y entonces dijeron, ay, ¿para qué